su guía a mano. Ahora voy a comenzar a grabar, así que todo lo que esté de aquí en adelante les va a servir para la corrección de su guía antes de subirlo. Como hay plazo hasta el 11 de septiembre, les recomiendo que no se estresen, que no se apuren en responder la segunda guía de este periodo, la de la semana pasada, y traten de responderla bien, vayan mejorándola. Si tienen plazo hasta el 11, entonces no se apuren, ¿ya? Así que comenzamos con la revisión. Vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Número 1, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar una investigación de acuerdo al método científico? Aquí tienen que estar presentes estos 5 pasos. El orden en realidad es importante, así que esa es una de las cosas que por lo menos yo voy a revisar. Puede que escriban los conceptos de una forma diferente, siempre y cuando en primer lugar esté la observación o el planteamiento del problema, se va a entender que está bien. En segundo lugar, la hipótesis, o pueden colocar suposiciones, por ejemplo. En tercer lugar, el diseño de los experimentos para refutar o comprobar la hipótesis. En cuarto lugar, los resultados. Y en el quinto lugar, las conclusiones. Ese es el orden lógico que tiene que haber. Si ustedes hacen una descripción de cada uno de los pasos, está bien, complementa más su respuesta, pero lo fundamental es que ordenen la secuencia lógica que esto tiene que seguir. Yo no puedo plantear primero una hipótesis si es que no he hecho la observación, o no puedo tener conclusiones si no hubieron resultados de un experimento o de una observación. Así que ese es el orden lógico que tiene que estar presente. En la segunda pregunta, nosotros hablamos de cuáles son las principales características que tiene la observación en el ámbito científico. Esto es la base, esto es lo mínimo que debería estar. Con este respecto ustedes podrían tener un punto y medio, quizá o 2, porque la idea es que las vayan explicando, que vayan describiendo qué es lo que está. Por ejemplo, es una percepción intencionada y por lo tanto selectiva, es un registro de lo que ocurre en el mundo real. También pueden explicar que es podríamos decir que es una especie de análisis de qué es lo que está pasando, o yo estoy describiendo qué es lo que está pasando. Pero en el fondo, acuérdense que la observación en el ámbito científico, como elemento fundamental, es el hecho de que es algo intencionado. Yo estoy observando algo con una intención que es clara, que puede ser explicar el problema o encontrar su causa. Así que ese elemento es fundamental y debe estar presente en su respuesta. No se olviden el tema de que es algo intencionado y que también voy guardando un registro de ello. Gran parte de lo que nosotros hemos visto en el trabajo de este ciclo ha sido el tema de que hay que ir registrando cada uno de los pasos que yo voy haciendo. Es lo mismo que les comentaba con el proyecto que yo estoy haciendo, que tengo que ir viendo cada paso, tenemos que retroceder a veces, a analizar qué es lo que está pasando aquí, quizás no vimos un elemento en la primera fase y tenemos que modificarlo más adelante. Por lo tanto, lo ideal es que yo vaya registrando todo lo que vaya haciendo. Y si voy a observar un problema, tengo que analizar cada una de las aristas de este problema para que en el momento que busque plantear una hipótesis, mi hipótesis sea lo más completa posible, en base a una observación que está bien armada. Tercera pregunta, ¿por qué es importante la hipótesis? ¿Qué elementos aporta la investigación científica? El elemento fundamental de esto es que la hipótesis es una explicación. Nos busca dar a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que lo causa. Eso es lo fundamental que debe estar presente en la hipótesis. Si mi hipótesis va a buscar responder a una pregunta, la hipótesis debe ser una respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Cuáles son los elementos que va a aportar la investigación científica? Es la explicación de lo que está pasando o lo que lo está causando. Eso es lo fundamental que debe estar presente en la hipótesis. Ya, no se olviden de eso. Pasando al cuarto punto, ¿qué características tiene la investigación? ¿Qué variables posee? Que hay que explicar las características de las distintas variables. Yo acá solamente en el ejemplo se las mencioné, ¿ya? Pero la idea acá es que ustedes las mencionen y vayan explicando cada una de ellas. Por ejemplo, la observación.
¿Qué es la observación? La observación consiste en esto, la formulación del problema. En la formulación del problema nosotros tenemos que presentar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está investigando. La experimentación sería cómo yo voy a realizar la comprobación de mi hipótesis, y en las conclusiones ahí yo ya estoy analizando los resultados que tuvo mi hipótesis. ¿Ya? Y el ámbito de las conclusiones es fundamental. Acuérdense que toda producción científica, toda investigación, tiene como finalidad crear conocimiento, y ese conocimiento yo después lo tengo que compartir con el resto. Muchas veces las investigaciones se caen en ese aspecto. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están trabajando detrás de una investigación, sobre todo en el ámbito universitario, por ejemplo, no manejan un lenguaje que sea entendible por los demás. Por ejemplo, voy a sacar algo, voy a extrapolarlo al caso de, por ejemplo, Jorge Baradit. ¿Por qué se hizo tan conocido este hombre, que no es historiador, que es diseñador gráfico? ¿Por qué se hizo tan conocido escribiendo libros de historia? Porque él logró llevar lo que es la historia de Chile a un lenguaje popular, a un lenguaje que es fácil de entender por el resto. ¿Qué es lo que pasa con los historiadores normales? Que escriben en un lenguaje tan complejo que solamente personas que estudian historia son capaces de entender esos libros. En cambio, lo que hizo Baradit nos llevó a un lenguaje más simple, de forma que sea entendible por la ciudadanía. En cambio, un historiador, alguien que tiende a escribir de una forma bastante peculiar, muy ordenada sobre todas las cosas, pero que para el público en general puede ser bastante aburrido. En cambio, Baradit lo lleva a un lenguaje que es más cotidiano y es más fácil de entender por la gente. Así que ahí gran parte de los historiadores discrepan de lo que él dice, pero lo que sí hay que reconocer es que es capaz de llevar la historia a un lenguaje más común, cosa que los libros de historia normalmente no hacen. Por lo tanto, cuando hablamos de las características que tiene que tener una investigación, una de las principales partes y que es más importante es el tema de que las conclusiones yo las emita de una forma que sean entendibles por cualquier persona. Si el grupo de Daniela, por ejemplo, va a hacer una investigación sobre las causas del desempleo relacionado a la influencia del COVID-19, por ejemplo, las conclusiones que tenga su investigación las tiene que entender cualquier otra persona que lo lea. Cualquier otro grupo que lea el trabajo final debería ser capaz de entender cómo llegó a esas conclusiones Daniela, cómo hizo el experimento y cómo su experimentación está refutando o comprobando su hipótesis. Así que esa es una de las partes más importantes. ¿Cuál es la importancia de los resultados y de qué forma influyen en las conclusiones? Acuérdense, si yo llego como resultado de mi investigación a comprobar que mi hipótesis es falsa, esto también es un resultado y también es válido. No significa que el trabajo que ustedes hicieron está mal. Significa que la hipótesis que plantearon estaba mal. Pero ustedes hicieron su trabajo minuciosamente, siguieron todos los pasos y por lo tanto está bien armado y es un trabajo válido, que puede dar como resultado que la hipótesis en realidad no se cumple. Si una teoría se verifica, logro ver que se cumple en todo lugar y en todo momento, se transforma en ley, como es la ley de gravedad. Se comprobó que estos planteamientos que hacía Isaac Newton eran ciertos y que se cumplen en cualquier lugar del planeta Tierra. No es que yo vaya a un punto en específico y en ese lugar deje de existir la gravedad y salga flotando al espacio. La gravedad existe en cualquier lugar de la Tierra bajo las normas y las leyes que estableció Sir Isaac Newton. En cambio, cuando hablamos de la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución, son planteamientos que no están comprobados al 100% todavía. Por ejemplo, en la teoría de la evolución está el tema de que nosotros como especie, ¿cierto? Venimos de una línea sucesoria desde el mono hasta el Homo sapiens sapiens. Pero entre medio existe lo que se conoce en el ámbito antropológico como el eslabón perdido, que es esa evidencia que nos demuestra que efectivamente hubo un momento en que el mono evolucionó al hombre. Todos los demás hallazgos arqueológicos sí han comprobado que va existiendo una evolución, van existiendo cambios. Por ejemplo, antiguamente el ser humano tenía una mandíbula que era más prominente, que era más grande, y utilizaba todos los dientes para masticar sus alimentos, alimentos que tenía que comer muchas veces crudos. Y por eso es que teníamos muelas como la que se conoce como la muela del juicio el día de hoy, porque se utilizaba toda la mandíbula. A medida que fuimos evolucionando,
fuimos mejorando las técnicas de cocina, fuimos cocinando nuestros alimentos, la carne ya no la comíamos cruda, y empezamos, en cierta forma, a modificar la forma de nuestro cuerpo en base a lo que estábamos comiendo, y eso llevó a que a esos 4 terceros molares que están al fondo ya no se utilizan, pero hace 3.000 o 4.000 años atrás sí se utilizaban. Pero con el paso del tiempo nuestro cuerpo se fue modificando porque fue evolucionando. Entonces ahí yo puedo comprobar parte de la teoría de la evolución. Pero hay ciertos elementos, ese salto que se da entre el mono y el hombre, que todavía no está comprobado y por eso es que no es ley. Es teoría, es un planteamiento, se considera que es válido, pero no ha sido comprobado todavía. Y cuando yo logro comprobar una teoría y que se cumple en todo momento y en toda condición, se transforma en ley. ¿Qué quiere decir que una investigación tenga reproducibilidad y refutabilidad? ¿En qué consiste cada una de esas características y por qué son tan importantes para la investigación científica? Estos dos elementos son fundamentales. Cuando nosotros hablamos de que es reproducible, quiere decir que si yo agarro el trabajo que ustedes hicieron, leo los pasos de su experimento y los hago en mi casa, puedo conseguir los mismos resultados que ustedes obtuvieron. Eso se refiere a que sea reproducible. Por hecho, que muchas veces en las investigaciones científicas que se publican a través de paper o artículos académicos, tienen un apartado en el cual se describe cómo se hizo el experimento o cómo se hizo la investigación. De forma que si yo quiero hacer la misma investigación en mi colegio, o en mi ciudad, o en mi comuna, la puedo hacer siguiendo los pasos que están ahí. Y cuando hablamos de la refutabilidad, quiere decir que la refutabilidad es la capacidad que tiene mi investigación de ser contradictoria. Claro, un experimento que ustedes lo hagan en el coleccionador de hadrones es muy difícil que lo pueda hacer en su casa, pero si hablamos de experimentos más simples, como por ejemplo, lo que muchos hacen en casa, el tema de que una lata de bebida, yo le coloco agua abajo y le pongo aquí unos agujeros, son como 3 que le pongo, abajo le coloco como fuego, cuando empiece a evaporarse el agua, y esto lo cuelgo de un hilito, cuando se empiece a evaporar el agua, esto va a empezar a girar. Ya, eso es algo que es reproducible, pero difícilmente voy a poder reproducir que la colisión entre átomos en mi casa. Estamos hablando de cosas que sean más simples, ¿no? Como cuando ustedes ven el Discovery Channel, ya aparecen a veces experimentos que uno puede hacer en su hogar, como el típico de los porotos en un algodón, por ejemplo. Cuando hablamos de la refutabilidad, quiere decir, esto es la capacidad que tiene nuestra hipótesis de ser contradecida. O sea, se busca contradecir lo que nosotros estamos afirmando. Por lo tanto, en base a eso, se puede llegar a que alguien cuestione nuestra investigación, como aparece acá en el ejemplo. Pueden falsear algunas de las conclusiones que nosotros logramos. Si yo planteo que todos los gatos violetas son hembras, esto sería imposible de falsear porque no existe forma de que yo logre ver gatos violetas, porque no existe. El ejemplo es bastante ridículo, pero muchas veces se afirman cosas como lo que nosotros podemos ver en el tema de alienígenas ancestrales, donde se van uniendo hilos entre cosas que no tienen nada que ver, donde se muestra, por ejemplo, todavía me acuerdo, se mostraban las líneas de Nazca en Perú, y se planteaba que estos eran una especie de aeropuertos para naves extraterrestres. Y como nadie puede comprobar que efectivamente no lo eran, es muy difícil que alguien pueda contradecir esa teoría, pero sigue siendo una teoría. Porque de la misma forma como nadie puede contradecir que no haya pasado, nadie puede contradecir que efectivamente pasó. ¿Ya? Es una de las cosas con las cuales normalmente juegan, sobre todo en esos programas. Yo puedo plantear, oh, los Moai fueron construidos por extraterrestres. Y alguien puede decir, no existe evidencia sobre ello. Pero la otra persona te puede decir, tampoco existe evidencia de que no lo hayan hecho. Por lo tanto, el tema de la refutabilidad es importante cuando ustedes presenten una investigación. Lo que tienen que hacer normalmente es ponerse en el caso de cuáles son las cosas que te podrían cuestionar de tu trabajo. O sea, ustedes ven su investigación, ¿cierto? Ya la tienen lista, la presentan, y ahí empiezan a cuestionarse entre todos como grupo, decir, a ver, ¿cómo nos podrían atacar el proyecto? Y ahí ustedes podrían ver cuáles son los puntos débiles que tienen y prepararse para defender esos puntos en el momento que tengan que presentarlos. Por ejemplo, si estudian una carrera universitaria, una carrera técnica, cuando terminen su carrera tienen que hacer una tesis o un proyecto de grado, y esa tesis o proyecto de grado
tienen que presentarlo ante una comisión. Y ahí en la comisión van a haber personas que son expertas en el tema que ustedes están presentando y les van a hacer preguntas. Ustedes tienen que estar preparados para responder eso. Así que es importante que como grupo, o si trabajan de forma individual, ustedes vean cuáles son los puntos débiles que tiene su trabajo para que puedan defenderlo en el momento que tengan que presentarlo. En la séptima pregunta, vamos al análisis del caso de esta persona que duerme muy poco, ¿cierto? Donde tiene problemas para dormir en las clases de matemáticas. Y aquí tenían que identificar los elementos que hay en una investigación científica, los elementos que hay en este caso, como la hipótesis de que tenía sueño porque dormía poco, el experimento que va a hacer, la pregunta de investigación, ¿cierto? Todos esos elementos estaban presentes en el caso y la idea es que ustedes los vayan identificando acá como respuesta a esta pregunta y los presenten. En la pregunta número 8, ¿qué son las teorías y en qué se diferencian de las leyes científicas? Esto está relacionado con lo que conversamos hace unos minutos. Acuérdense que el método científico lleva a estas teorías que son declaraciones de algo que es parcialmente verificado, es decir, que no estamos 100% seguros de que siempre va a ocurrir, no estamos 100% seguros de que la hipótesis que yo estoy presentando es cierta, pero podría decir que quizá, como la teoría de cuerdas que presenta Juanito, podría ser que en un 80% estoy seguro de mi teoría, pero ese 20% me falta para comprobarla y transformarla en ley. Por lo tanto, una teoría es que se considera como verdadero, pero no totalmente. En cambio, una ley es algo que no varía con el tiempo ni en el espacio. Y ya en la última parte ustedes tenían que elaborar una investigación, el esquema principalmente de cómo se va estructurando. Y acá les voy a presentar un ejemplo cómo podría ser esta estructuración. Acá el tema es libre, ustedes pueden plantear cualquier problema. ¿Y qué es lo que debe estar en el planteamiento del problema? Debe estar identificado el problema en específico, es decir, de qué se va a tratar esta supuesta investigación, el entorno en el cual se produce y una breve descripción. ¿Ya? Por ejemplo, el problema podría ser la gente en Laja no está acostumbrada al uso de semáforo y por eso se producen accidentes. ¿Cuál es el entorno? Laja. Por ejemplo, Balmaceda con San Martín. ¿Cuál es el problema? Las personas no respetan el semáforo. Y ahí ustedes describen la situación. Después de la formulación de la hipótesis, van a dar una posible explicación al problema. La gente no respeta el semáforo porque no están acostumbrados a ello y porque el semáforo es demasiado largo y se aburren de esperar y llegan y cruzan la calle. Ahí están explicando qué es lo que pasa. Elaborar posible explicación y generar forma de comprobación de ella en el diseño del experimento. ¿Qué podrían hacer? Colocarse ahí a observar cómo reaccionan las personas, cuánto tiempo esperan. Puede ser que después de un minuto la gente se aburre y llegue y cruce. Ahí ya tendrían un elemento de su observación. ¿Cuál podría ser el experimento? Tratar de, por ejemplo, a veces se activa el semáforo antes cuando hay automóviles presentes y ahí ver, cuando el semáforo dura menos de un minuto, podría su experimento plantear que cuando el semáforo dura menos de un minuto de espera, las personas esperan a que cambie. Después de un minuto la gente ya se pone un poco inquieta y llega y cruza. La cuarta parte serían los resultados. Ahí ustedes identificarían qué es lo que salió de ahí y ahí podrían, en los resultados solamente presentan lo que está ahí. Por ejemplo, cuando el semáforo dura menos de un minuto, el 30% de las personas esperaron a que cambiara la luz antes de cruzar. Cuando el semáforo dura más de un minuto de espera, el 40% de las personas que estaban esperando llegaron y cruzaron. Ustedes solamente presentan el resultado en esta parte. No hacen ningún análisis de ello. Y en la quinta parte, ahí tú lo analizas los resultados. Y ahí plantea las conclusiones. Cuando el semáforo es muy corto, la paciencia de las personas parece que aumenta, porque todos respetan a que cambie la luz a verde antes de cruzar caminando. En cambio, en base a nuestras observaciones y a nuestro experimento, podemos concluir que cuando el semáforo dura más de un minuto, las personas se vuelven impacientes, no aguantan a que cambie y llegan y cruzan corriendo la calle, lo que causa en algunas ocasiones atropellos, por ejemplo. ¿Ya? Esos serían los elementos que tienen que estar presentes en el planteamiento de esta supuesta investigación. No se calienten la cabeza pensando en hacer algo muy complejo, piensen en cosas muy pequeñas. Puede ser incluso con algún juego que estén ustedes jugando y ahí pueden presentar, en la etapa 1 yo siempre, no sé, traten de explicar algún fenómeno que vean ahí.
esa es la idea de esta última parte de la guía. No sé si tienen alguna consulta sobre la resolución de la guía que estuvimos revisando ahora. Para las personas que llegaron atrasadas, apenas termine esta clase, yo la voy a subir y de ahí les dejo el link en el Classroom del electivo. Hay personas que todavía no las agrego, ya las voy a estar agregando hoy día en la tarde. También les voy a copiar el link del Classroom en el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que estuvimos viendo ahora, sobre la modalidad de trabajo que se viene, por lo menos en el electivo. Acuérdense, van a tener 3 semanas para la guía 1, después 3 semanas para la guía 2 de cada ciclo. Por lo tanto, el plazo para subir la primera guía del electivo es hasta este viernes, y el plazo para subir la guía número 2 de este ciclo del electivo es hasta el viernes 11 de septiembre. Por lo tanto, les queda tiempo todavía, vayan trabajando con calma y de esa forma se aseguran que tengan un trabajo 100% bueno. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos conversado.